Hola culers, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy quisiera tocar un tema que me parece muy importante discutir, un tema que bueno, ya habíamos adelantado anteriormente aquí en el canal, supongo que muchos lo recordarán, y es que bueno, tras hacerse prácticamente oficial esa noticia de que el Barcelona no podrá fichar a un futbolista de primer nivel para la posición del pivote, me parece importantísimo explorar nuevas opciones, explorar nuevos jugadores que pudieran suplir esa baja tan importante de Sergio Busquets. Y bueno, como digo, ya lo había adelantado anteriormente, sin embargo quisiera hablar un poco de manera más extendida en este video, comentar un poco más mi opinión y por lo tanto, bueno, pasemos a comentarlo. Primero que nada quisiera repasar un poco la situación para los que tal vez no estén del todo al tanto de ella. Por lo tanto, bueno, recapitulando, Xavi Hernández en reiteradas ocasiones, después de hacerse oficial esa baja de Busquets, comentó incluso en entrevistas que, bueno, él considera que para reemplazar a un futbolista de primer nivel como él consideraba Busquets, pues por supuesto no puede ser de otra manera que con otro futbolista de primer nivel. En ese sentido, él comentó que bueno, también considera que los objetivos que el Barça se pueda llegar a poner van a pasar sobre todo en gran parte por ese nuevo pivote defensivo. Al final, él considera que el techo del equipo baja muchísimo con esta baja tan sensible. Y bueno, no es para menos, al final Busquets, recordemos que tal vez no tenía tantos reflectores, sin embargo, pues cuando el equipo mejor jugaba es cuando Busquets también mejor jugaba, y por supuesto que tanto por jerarquía, por liderazgo y sobre todo por juego en los grandes encuentros en donde todo estaba bien, la baja de Busquets será muy importante. Y bueno, al final, como ya comenté, el Barcelona tristemente no podrá aspirar a un gran jugador, llámese Kimmich, llámese Zubimendi. Esto debido a la terrible situación económica del club. Sin embargo, esto no quiere decir que no vayamos a poder competir, no quiere decir que vayamos a tirar la temporada a la basura. Por supuesto que no. Al final, como ya he dicho en muchas ocasiones, en el Barcelona, haya el equipo que haya, los objetivos siempre serán los mismos, por más que, se diga lo contrario. Al final yo creo que incluso el mismo Xavi conoce que, tiene que tratar de competir como mínimo todas las competiciones y por supuesto dar la mejor versión de este grupo que al final también está plagado de futbolistas con muchísimo talento. Y al final yo creo que habiendo también descartado a ese posible plan B que yo considero que fue una oportunidad de mercado, Marcelo Brozovic, esto debido a que el jugador decidió aceptar una propuesta de Arabia, pues entonces nos quedamos con un escenario posiblemente C, tal vez D, no lo sé, pero que al final eso no quiere decir que sea muchísimo peor que los demás. Al final yo creo que en el fútbol las cosas siempre son impredecibles. Todos sabemos que cuando uno planea en el fútbol puede tener grandes aspiraciones, sin embargo alguna situación puede cambiarlo para bien o para mal. Por lo tanto yo creo que hay que apoyar con todo lo que tengamos, y en este sentido yo creo que haciendo alusión a este escenario, ya para comenzar, este escenario C que comento, quisiera extender un poco más mi opinión. Yo creo que al final, en caso de que llegue Oriol Romeu, será una opción muy válida, será una decisión acertada por parte de la directiva. Y es que, tal como yo comenté, para mí, de los perfiles que habían estado sonando, Oriol Romeu es el futbolista que posiblemente más se asemeja al juego de Busquets. Es un jugador que, tanto para lo bueno como para lo malo, tiene similitudes muy parecidas al bueno de Sergio. Y en ese sentido también la edad
con la que el jugador llegará al Barcelona y también por supuesto su paso por la Masía serán factores que bueno, el jugador tendrá a su favor. Por lo tanto, como digo, para mí esta opción es muy válida, sin embargo no venimos a hablar de él. Como ya podrán haber visto en el título del video, venimos a hablar de un jugador joven, un jugador que para mí pues bueno, tiene muchísimas posibilidades de llegarse a convertir en un gran pivote en el Barcelona. Y bueno, pues pasemos a comentarlo. Primero que nada quisiera decir que anteriormente también por supuesto había comentado que en adición a Oriol Romeu como pivote del Barça, el Barcelona por bueno, simple estrategia debería de estar considerando traer a un jugador que fuera un prospecto para por supuesto llegar a quedarse con esta posición en los años próximos. Yo creo que todos sabemos que Oriol Romeu es un jugador para el corto plazo, por lo tanto yo creo que por supuesto, sobre todo en la situación en la que estamos, debemos empezar a tratar de perfilar esta posición para los años próximos. Y bueno, en este sentido yo creo que es imposible para todos no voltear a ver a un jugador como Fabricio Díaz. Este jugador, Fabricio Díaz, es un jugador que bueno, por supuesto que tiene muchísimas buenas características para ser un pivote muy bueno en el futuro. Este jugador, por supuesto, por su juventud, por el precio que se comenta por el cual podría salir de su equipo y sobre todo por su nacionalidad, que al final yo creo que hemos tenido muy buenas experiencias en los últimos años con jugadores uruguayos. Por supuesto, uno de ellos actualmente en el equipo, Ronald Araujo, que yo creo que es el favorito de muchísimos culés, y por esta razón es imposible no, pues bueno, emocionarse, ilusionarse con un jugador como Fabricio Díaz. Al final también deportivamente es un jugador que bueno, lo tiene todo para ser un gran pivote, no voy a decir que no, incluso por aquí ya lo había yo llegado a comentar. Recordemos que recientemente ganó esa Copa del Mundo Sub-21 con su selección. Yo creo que no es necesario ni siquiera introducir a un jugador de este perfil, se está hablando prácticamente en todos lados de él. Pero bueno, el tema que yo quisiera tocar en este video es un tema que yo creo se ha estado comentando muy poco, al menos yo no he visto a tanta gente hablar sobre ello. Y bueno, es que realmente la situación económica del Barça está para lo que está. Por lo tanto, yo creo que si no se está hablando tanto de un jugador como Fabricio Díaz es porque probablemente yo creo que el Barcelona se ha dado cuenta de que las apuestas a futuro, sobre todo en jugadores jóvenes, deberán de ser jugadores que, como se comenta, como por ejemplo con Arda Güler, son jugadores que están llamados a ser jugadores generacionales. Y bueno, en ese sentido yo, como ya comenté en aquel video en el que tocamos a Fabricio Díaz, por supuesto que creo que es un jugador que puede llegar a tener un perfil muy bueno, sin embargo no lo considero tampoco un talento generacional. Al final yo creo que Laporta lo explicó muy bien en unas recientes entrevistas. El Barcelona está en la situación en la que está, incluso Xavi también es consciente de esta situación y bueno, al final hay jugadores por los cuales se puede hacer apuestas debido a la situación que ya comenté. Sin embargo, también cuando se busca un jugador para un perfil en específico, primero se tiene que buscar lo que tenemos ya en casa, y por ello yo creo que un perfil como el de Pau Prim, que tal vez, bueno, no se comenta tanto, pues no tiene nada que envidiarle a algún jugador, llámese Fabricio Díaz o cualquier otro jugador de este perfil. Y bueno, ya que estamos aquí, quisiera comentar algunas cosas sobre Pau Prim. Para mí es un jugador muy interesante. Yo no lo había comentado para la posición del pivote, primero que nada porque bueno, no pensé que el jugador fuera a tener tantas papeletas para hacerse con un hueco en el primer equipo. Recordemos que el jugador sigue siendo un jugador del Juvenil A. Y bueno, si bien es cierto, el jugador ya estuvo en ese amistoso en Japón contra el Vissel Kobe, yo creo que lo normal era seguir viendo la evolución de este jugador en el Barça B o bueno, en las juveniles por lo pronto.
Sin embargo, después de haber escuchado su nombre en esas entrevistas que menciono de la boca de nuestro presidente, yo creo que queda más que claro que es un jugador al cual se está estudiando muchísimo darle esta, responsabilidad o darle esta oportunidad. Y bueno, esto me parece una noticia excelente. Lo comento rápidamente. Para mí, Pau Prim no tiene nada que envidiarle a Fabricio Díaz. Por supuesto que Fabricio Díaz, ya se encuentra jugando en primera división, aunque sea, una liga de menor exigencia como lo es la uruguaya. Al final es un jugador que ya se está midiendo contra jugadores de edades más avanzadas. En este sentido, yo creo que por supuesto que Fabricio está más avanzado que Pau Prim. Sin embargo, también hay que recordar que es un jugador que, si no mal recuerdo, tiene 3 años más. Por esta razón también es que, no consideraba que Pau Prim pudiera llegar a ser una opción real. El jugador, creo, recientemente acaba de cumplir los 17 años apenas, y por lo tanto, yo creo que en ese sentido tal vez sí Fabricio le gana en experiencia, por supuesto también en físico. Es un jugador que está muchísimo más desarrollado en ese sentido que Prim. Sin embargo, Pau Prim, en cuanto a cualidades, como digo, no tiene nada que envidiarle. Es un jugador que para mí tiene un gran desplazamiento en largo, igual que Fabricio Díaz. Es un jugador que tiene una ventaja sobre Fabricio que para mí es muy importante, y es el hecho de que es un jugador ambidiestro. Esto para mí es una característica que le hace ganar muchísimo peso, y es que por supuesto puede orientar el juego a cualquiera de los dos sentidos. En cuanto a posicionamiento, yo considero que Pau Prim para el sistema del Barça es muchísimo más eficiente, y es que para empezar se desarrolló en la Masía, y posicionalmente yo creo que Pau Prim tiene una inteligencia mayor que Fabricio Díaz. Y es que yo creo que Fabricio, incluso teniendo ese poderío defensivo en cuanto a, choques, en cuanto a duelos, no se posiciona tan bien como Pau Prim. Es más común ver a Fabricio Díaz yéndose más arriba al ataque, una característica que yo creo que no se está buscando, sobre todo si buscas potenciar a Frenkie de Jong. Y yo creo que en este sentido me parecería muchísimo más coherente tratar de potenciar el talento que ya tenemos en casa. Y es que no solo tenemos a este prospecto como Pau Prim, sino también tenemos a otros buenos jugadores como Marc Casado en esta posición. Y si bien es cierto, Casado es un gran jugador también, me parece que Pau Prim es superior a él, a pesar de tener menos edad. Yo creo que Marc Casado lo veo más como un pivote único, es muy bueno defensivamente. Sin embargo, yo creo que Pau Prim tiene técnicamente más cualidades que Casado. Por lo tanto, si bien es cierto, es muy joven todavía, también recordemos que Gavi, Ansu, Pedri explotaron a una edad similar, y por lo tanto simplemente ver cómo evoluciona el jugador. Por ejemplo, yo me lo imaginaría en un doble pivote con Frenkie de Jong, y la verdad es que creo que podría desempeñar un tremendo papel en esa posición. Yo creo que se complementaría de gran manera con Frenkie, y al mismo tiempo tener a Xavi, que es un ídolo para todos estos jugadores de la Masía, yo creo que lo haría crecer de la mejor manera posible. Y por lo tanto simplemente pedir tranquilidad, pedir que de ser posible ver algunos de sus partidos o algún video con highlights que pueda ver por ahí en YouTube. Y déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre lo que acabo de comentar. No olviden dejar un buen like si así les apetece, y no olviden suscribirse, ya que he visto que hay mucha gente que ve los videos pero no se suscribe. Si lo desean, por favor, ayudaría muchísimo al canal para dar visibilidad. Y Vizca el Barça siempre.